Ahí se observa, delegada. Sí, profesor. Ya. Bien, el último tema de la asignatura de taller de comunicación oral y escrita desarrolla la temática de la didáctica de la literatura y el planteamiento de propuestas que debe existir con relación a este aspecto. Hay una asignatura, creo que está en el currículum que ustedes desarrollan o en la malla curricular que ustedes tienen, que se denomina metodología de la literatura. Entonces, en esa asignatura, ustedes van a desarrollar aspectos más específicos sobre la enseñanza de la literatura. Lo que yo voy a proceder a desarrollar es más bien una reflexión sobre los aspectos esenciales de la didáctica de la literatura concernientes a la interpretación de textos literarios, ¿no? Un aspecto que nos interesa porque precisamente a lo largo de todo este semestre hemos brindado nosotros conocimientos con relación a cómo desarrollar adecuadamente la interpretación de textos literarios. Reitero la pregunta, si se observa, señorita delegada, mi diapositiva. Sí, profesor, ahora sí. Correcto. Vamos a partir por la problemática en el presente, la problemática en la actualidad. Todos bien sabemos que en los sistemas de enseñanza de la educación secundaria se está afrontando un proceso de crisis. En general, ¿no es cierto? La educación secundaria ya es un problema, sobre todo en el ámbito de la educación estatal, ¿no? Donde notamos que hay graves problemas metodológicos, de perspectiva, con relación a los conocimientos que se brindan, ¿no? Y si eso es verdad con relación al entero sistema de enseñanza, referido a todos los cursos, la problemática se agudiza más en lo que tiene que ver con lengua y literatura, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que nuestros jóvenes no leen, no escriben bien, no se expresan bien, y entonces para los que somos de la especialidad constituye un verdadero reto, un verdadero desafío enfrentar los momentos actuales. ¿Cómo lograr que los estudiantes sean lectores? ¿Cómo lograr que los estudiantes valoren la expresión literaria como arte y como medio de expresión también para ellos? Ese es el verdadero reto. Si nos centramos ahora en lo que se refiere a la enseñanza de los contenidos en la literatura, la situación se agrava muchísimo más, como estamos indicando, ¿no? ¿Qué se enseña en la literatura? Realmente la literatura puede verse en el ámbito educativo básicamente desde una perspectiva, ¿no? La literatura primero debería servir en el ámbito educativo para ayudar a formar alumnos lectores. Para eso, evidentemente, los docentes que estamos a cargo de esta rama dentro del área de comunicación, deberíamos preocuparnos por iniciar adecuadamente en la lectura de textos y en la interpretación de textos literarios a los estudiantes. Sin embargo, hay que reconocer un hecho. La iniciación literaria en nuestros colegios se halla anclada
en una didáctica obsoleta y que básicamente descansa en una visión historiográfica y a veces ni siquiera ello. O si no, pensemos en los conocimientos literarios que hemos recibido la mayor parte de nosotros que hemos estudiado en colegios nacionales. Una precaria iniciación literaria. Creo que aquellos que hemos sido fascinados por la literatura, que somos una minoría, obviamente, ha sido más por el valor propio que la literatura tiene que por la enseñanza de muchos de los docentes en las aulas que dan que desear. Y esa es una gran verdad. Y me dirijo a futuros docentes de la especialidad. Es decir, estamos en el punto preciso de realizar una reflexión para que en el caso de los futuros docentes, esta realidad no se siga multiplicando y más bien ustedes sean el ente de transformación de lo que debe llegar a ser la adecuada enseñanza de los contenidos literarios. No solamente basta brindar conocimientos biográficos o cronológicos o históricos de la literatura. No basta con que un alumno me sepa decir en qué año se publicó una determinada obra literaria o en qué corriente literaria se encuentra inscrito, por ejemplo, José María Arguedas. ¿De qué vale que un alumno sepa que César Vallejo es el más grande poeta del siglo XX en la literatura peruana, pero que ni siquiera pueda interpretar un poema de este gran autor? O sea, no basta con la información memorística, no basta con la información historiográfica. ¿Dónde se encuentra lo esencial de la enseñanza de la literatura? Lo esencial de la enseñanza de la literatura se encuentra en los textos mismos. Si nosotros como docentes no logramos que los alumnos aprendan a disfrutar del texto literario, entonces hemos fracasado. Si no logramos que el alumno entienda que la literatura es un medio de expresión a través del cual muchos autores han logrado darnos a conocer su particular visión de su mundo y de nuestro mundo, y si no logramos que los alumnos entiendan que la literatura también es un medio de expresión para ellos, un libre medio de expresión en el que ellos también pueden manifestar su mundo imaginario, su mundo emotivo, entonces hemos fracasado. Así es pues que la literatura no debe convertirse en algo que no tiene utilidad, no debe convertirse solamente en un lenguaje inefable e incomprensible. La literatura no es eso, y todos bien lo sabemos. Y si tú consideras que la literatura no sirve para nada, te equivocas, porque en el ámbito educativo, la literatura sigue siendo aprovechada como un medio. Y ese es el gran problema, creo yo, donde debe centrarse el aspecto de nuestra reflexión de esta mañana. La literatura no debe solo convertirse en un instrumento. No olvides que la literatura es un arte y como arte está al servicio de todos los seres, sin distingo de raza, nacionalidad, clase social o edad. Hay un modelo que se está propiciando a través de distintos autores, de distintos investigadores que meditan sobre la didáctica de la literatura. Probablemente, tú que eres un alumno acucioso, has revisado los dos artículos, de los muchos que hay, por supuesto, sobre la didáctica de la literatura, ¿no? Hay dos artículos que se te han facilitado a través del SVA. En ellos, si hay algo en común, es la aplicación de modelos de enseñanza de la literatura. Y hay uno de los modelos, en lo referente a la interpretación literaria, que a nosotros nos gustaría
enfatizar esta mañana, que es el modelo comunicativo, es decir, el modelo pragmático de la interpretación de textos. ¿En qué consiste ese modelo pragmático? Pues bien, el modelo pragmático amplía el análisis básicamente de las formas discursivas, pero no alejadas de la realidad ni del alumno ni del autor que creó el texto. Es decir, el modelo comunicativo toma como referencia el ámbito de la comunicación literaria. Ello implica que bajo este modelo de interpretación de textos es vital que se consideren las variables socioculturales que determinan el significado social de los usos literarios e implica un conocimiento de los procesos cognitivos involucrados en la comprensión y producción de mensajes. O sea, que este modelo comunicativo no está centrado solo en el texto. También hay que tomar en consideración el contexto de producción y el contexto de recepción. No olviden que en nuestra propuesta de análisis hemos hablado nosotros del valor que tiene el contexto social, cultural y literario, que debe tomarse en consideración a la hora de hacer la interpretación adecuada de un texto literario. Y esta idea, jóvenes, que hemos venido ya desarrollando nosotros desde el primer día de clases, es la que debemos mantener. Ustedes están en tercer ciclo, pero recuerden que el tiempo va a pasar rápido y cuando ustedes se den cuenta, ya van a estar realizando sus primeras clases de práctica. Y espero que cuando les toque hablar de literatura y analizar textos literarios, lleven el modelo que a lo largo de este semestre hemos tratado de compartir. El modelo comunicativo de interpretación implica la revisión crítica, no solo de los estudios literarios, sino también interdisciplinar, y la aplicación de teorías vinculadas a las teorías del lenguaje y la interpretación de textos. Eso quiere decir que si hay un elemento esencial dentro del modelo comunicativo, es el lenguaje literario, el cual debería ser clarificado, el cual debería ser llevado al entendimiento del estudiante, que tanto lo necesita. Vivimos en un medio de inmediatez y de facilismo de los mensajes transmitidos a través de los medios de comunicación masivos. Es triste nuestra realidad, jóvenes. ¿Cómo es posible que hoy los mensajes los mensajes producidos a través de los medios de comunicación sean tan simplones, tengan tan poco bagaje cultural? Y tenemos que enfrentarnos a esa realidad. ¿Cómo lograr ello? Ese es el verdadero desafío. Por otro lado, el modelo comunicativo de interpretación de textos enfatiza el trabajo comprensivo y crítico de los textos literarios en las distintas variedades de discursos, de sus usos verbales y no verbales, en situaciones concretas de comunicación, ¿no? Es vital entonces que ayudemos, que orientemos a los alumnos. Y hoy más que nunca el trabajo del docente, más que ser impositivo, es la de ser un orientador. Porque hay que aceptar la realidad. En las aulas nosotros podemos proponer, podemos establecer caminos. Quien decide seguirlos o no es el alumno, ¿correcto? Esa es la libertad que existe. Y en la medida que seamos mejores orientadores, lograremos que nuestros alumnos opten bien, decidan bien por ellos mismos. Hay que reconocer que hoy existen didácticas obsoletas, que hay metodologías tradicionales que deben ser superadas. Un primer escollo al que nos enfrentamos cuando ingresamos a las aulas, no solo en la educación secundaria,
sino incluso en las universidades peruanas, es la confusión que tienen muchos docentes, incluso docentes de ya larga experiencia, sobre lo que debe entenderse por literatura. Cuando uno habla de literatura, generalmente debe recordar que hay una gran diferencia entre lo que es la literatura en sí y lo que son los estudios literarios. Por eso, en este esquemita, yo quiero explicarte claramente para que nunca confundas ello, como lo hacen los docentes ya obsoletos y tradicionales. Recuerda, cuando se habla de literatura, se puede hablar de literatura desde la perspectiva del arte. El arte como producción o creación de obras, eso es literatura. Ese es el ámbito de la creación, el ámbito de la producción. Y cuando se habla de literatura, es diferente pensarlo desde la perspectiva de los estudios literarios, o lo que más sencillamente podríamos llamar la crítica, ¿no? Que involucra la teoría y la historia literaria, la semiótica. Estos son dos aspectos que deberíamos tomar en consideración. Entonces, si nosotros tenemos en claro que la literatura, por un lado, es producción, creación de obras, y por otro lado, es la crítica literaria, entonces para nosotros va a ser claro por dónde debemos transitar. Por un lado, creación, y por otro lado, crítica. Y hay un tercer camino, un tercer ramaje, o más bien una tercera perspectiva del entendimiento de la literatura hoy y que deberíamos tomar en consideración en las aulas universitarias y en las aulas también secundarias, de colegios. ¿No? Nos referimos a la existencia de la perspectiva institucional de la literatura. Debemos concebir que la literatura es una institución social, es una institución cultural. Hay tantos textos que se producen hoy y que en estos momentos probablemente sigan publicándose más y más textos, muchos de ellos literarios legítimamente y muchos otros que carecen del valor literario. Nosotros, como especialistas de literatura, somos defensores de algo que se llama el canon literario, es decir, la institucionalidad de la literatura. Y eso lo defendemos en el ámbito académico, aquí en la universidad. Y es lo mismo que debería trasladarse a los colegios, defender el canon literario, defender autores canónicos, defender el hecho de que hay obras literarias que necesariamente un estudiante antes de egresar del colegio debería conocer. Qué triste que las últimas generaciones de alumnos que han egresado en nuestras instituciones, principalmente públicas, no hayan leído poemas humanos, desconozcan Yaguar Fiesta o incluso ni siquiera hayan leído páginas valiosas de los últimos autores de la poesía peruana como Watanabe o Montalbetti o Blanca Varela, entre otros grandes. Significa que hay un canon literario que nosotros debemos conocer, respetar, difundir. ¿Queda claro? Entonces, no te olvides que cuando hablamos de la literatura, no solo podemos verla desde la perspectiva de la creación, o no solo podemos quedarnos en el ámbito de la crítica, también hay que considerar estas tres definiciones de lo que nosotros entendemos por literatura y deben quedar claramente especificadas en nuestra labor. Ahora meditemos brevemente sobre lo que llamamos crítica, que en realidad se refiere a los estudios literarios. Decía hace algún tiempo su compañero Chavarría que él había encontrado algunos textos en los que se negaba carácter de ciencia a los estudios literarios. Sin embargo, en las revisiones bibliográficas que se hacen sobre el tema, claramente queda establecido, y esto lo dice, y cito a Miguel Ángel Guamán
en su libro Palabras no cautivas, que son ensayos sobre educación y literatura, publicado el año 2014. En ese texto, Miguel Ángel Guamán señala que los estudios literarios, es decir, la crítica, en el siglo XX, ha adquirido estatus de disciplina científica. ¿Por qué? Porque la crítica literaria produce conocimientos debidamente sistematizados. Concíbase que estamos hablando de la definición de literatura como objeto de estudio y a la vez como productora de 3 disciplinas o más disciplinas que se encargan del estudio de la misma. La literatura es así, puede ser definida, por tanto, no solo como creación, no solo como arte, sino también como objeto de estudio y productora de conocimientos debidamente sistematizados. Si no fuera así, no hubiéramos podido nosotros dictar este curso en la universidad, donde precisamente se brindan conocimientos de carácter científico. 3 son las ciencias que sirven para configurar, o más bien son los paradigmas de los estudios literarios críticos o de la crítica literaria. Nos referimos a las ciencias sociales, a la lingüística y a la epistemología, los cuales nos permiten configurar a la crítica como una disciplina científica. Si eso está claro en nosotros, ahora podríamos explicar básicamente cómo se concibe lo literario en las aulas. Hay básicamente 3 tendencias. Las 3 tendencias que deben quedar muy bien reconocidas por nosotros. Primero, la tendencia de lo esencialista. Hay profesores que en las aulas ven a la literatura solamente como eso, es decir, como arte, y se acabó. Y solamente asumen la literatura como un texto bello, como algo inefable, algo sublime, y solo sustentan su enseñanza en la teoría estética de la belleza del texto literario. Y nada más. Hasta ahí llega su mirada. O sea, la literatura solamente es bella, es un arte y se acabó. Punto. Es una visión bastante reduccionista de lo que es la literatura. La otra tendencia de enseñanza de lo literario en las aulas es la instrumental. Aquellos que consideran que la literatura sirve como un instrumento para aprendizaje de otros conocimientos y nada más. Es decir, tiene una perspectiva referencial, documental y solo formal. O sea, se utiliza la literatura, pero solo se la utiliza, se la manipula, pero para conseguir algo diferente a lo que es lo literario en sí. O sea, se abandona elementos de lo esencial que también son necesarios colocarlos. Entonces, estas 2 tendencias son tendencias obsoletas. Si solo se considera la literatura como algo bello, manifestación de lo bello, para expresar sentimientos y el mundo imaginario, y nada más que eso, entonces nuestra visión es miope. Y si solo consideramos la literatura como un instrumento y solamente lo vemos como un medio, como una herramienta para lograr conocimientos lingüísticos, sociológicos también, nuestra percepción es bastante corta. Y luego está una tendencia que es la que nosotros deberíamos procurar, que es la tendencia comunicacional. Primero hay que partir que la literatura es un uso particular del lenguaje y que por tanto nosotros deberíamos concebir que la materia prima, la materia de análisis fundamental y en la enseñanza y en la didáctica de la interpretación literaria es indudablemente el discurso literario, la cual debe ser llevada dentro del debate existente aún hoy, el debate epistemológico de la validez de los conocimientos brindados a través de las ciencias humanas. Vivimos en una época, lamentablemente, en la que se ha priorizado
se ha priorizado determinados conocimientos utilitarios. Es decir, para explicarlo más sencillamente, hoy en día, si tus conocimientos no producen dinero, no sirven de nada. Eso es lo que nos enseña el modelo neoliberal. Es lo que se ha metido en la cabeza de la gente. Es por ello que se tienen estereotipos tan errados, ¿no? Dicen, ¿por qué estudias educación? Ahí no vas a ganar, te vas a morir de hambre. Estudia para ingeniero. O estudia tal otra carrera donde vas a obtener más dinero. O mejor aún, hazte político, ahí vas a ganar dinero como cancha. Y sobre todo si eres corrupto, ¿no? O si no, piensen en Fujimori, ¿no? En Keiko. Bueno, la idea es clara. Vivimos en una época errada en ese sentido. Porque, por un lado, ¿qué hace un hombre con dinero, con todo lo material y con el espíritu vacío? ¿Qué hace un hombre con dinero e incapaz de contribuir con la sociedad e incapaz de criticarse a sí mismo y criticarse al mundo que le rodea? He ahí la triste verdad. Y sobre eso es de lo que trata el modelo comunicacional, ¿ya? Entonces, dentro de esta tendencia, el objeto de investigación no solo es el texto. No solo es el texto, ya lo hemos dicho. El objeto comunicacional o el objeto de investigación de lo comunicacional es el usuario, es el receptor, es el ámbito del encuentro entre el lector y el texto, ¿no? Por tanto, esta tendencia es esencial porque toma lo mejor de lo esencialista, toma lo mejor de lo instrumental y lo aplica dentro del encuentro que se da entre el lector y el texto. 3, por tanto, son los modelos de enseñanza que aún hoy en día se consideran. El modelo tradicionalista, que ya nos viene del siglo XIX, donde se nos muestra al maestro como el centro y factor de la enseñanza. Este modelo cultiva una perspectiva memorística, gramática, normativa y de preceptiva literaria. Es decir, desde este modelo de enseñanza que todavía existe en muchos colegios, el profesor es el máximo, es el erudito y obliga a los alumnos a aprenderse de memoria una gran cantidad de reglas gramaticales o incluso reglas dentro del ámbito literario. Y esta tendencia debe ser superada, porque como ya dijimos, nos viene del siglo XIX, ¿no? La idea de que la letra con sangre entra. No, este modelo no sirve. Lamentablemente muchos hemos sido formados bajo ese modelo y abandonarlo es complicadísimo, jóvenes. Luego está el otro modelo, el modelo tecnológico que aparece en el siglo XX y en gran parte del siglo XX, donde se sustenta en los objetivos de enseñanza, donde prima el entrenamiento del alumno en el contenido de una determinada materia. Si bien es cierto, busca la claridad, la explicitud, la concreción y la definición metodológica, todavía sigue teniendo al docente como el medio mayor de transmisión de conocimientos. Su perspectiva, más bien, en el ámbito de la lengua y literatura es morfosintáctica y gramaticalmente descriptiva. Todavía no se abandonan elementos del modelo tradicional. El modelo que nosotros procuramos transmitirle a ustedes a lo largo de este curso ha sido acerca del modelo comunicativo, donde el lenguaje es el protagonista, donde debe haber una interacción entre el profesor y el alumno. Básicamente, donde no solo el profesor es el que habla, sino que los alumnos deben también desarrollar conocimientos sobre la base de la orientación que un docente puede desarrollar para ellos o ante ellos. Este modelo comunicativo es básicamente de carácter interactivo. No solo habla el docente, también hablan los estudiantes. Así es que en este modelo se toma muy en cuenta el contexto comunicacional. Este año, la pandemia de COVID-19
ha acelerado nuestro acercamiento, más bien nuestra aproximación al modelo comunicativo. Los docentes nos hemos visto obligados a acudir a nuevas herramientas comunicacionales para llegar a nuestros alumnos. Y hemos tenido que plantear o replantear nuestra metodología de trabajo a través del trabajo colaborativo, el trabajo en red. Entonces, hoy más que nunca, el abandono del modelo tradicional y del modelo tecnológico se debe dar. Y ustedes, como docentes del siglo XXI, no digamos del siglo XX, ya son ustedes docentes del siglo XXI, de la segunda década, entonces deben aplicar este modelo. Usted ya no es el centro del aprendizaje, el centro del aprendizaje es el alumno y necesariamente debe buscar la interacción comunicativa. La enseñanza de la literatura, por tanto, en el siglo XXI es un proceso de renovación. Es una tarea titánica, porque ahora usted va a tener que enfrentarse a nuevos retos. ¿Cómo lograr iniciar literariamente a los alumnos en una época tan confusa, en una época tan contradictoria? Que mientras en el colegio le decimos a los alumnos lean, 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 ellos llegan a sus casas y son bombardeados a través de los distintos dispositivos precisamente a hacer todo lo contrario. Un niño hoy en día está más interesado en los juegos de video, está más interesado en la información icónica que precisamente en leer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esta realidad? No se puede aislar a los estudiantes del entorno en el que viven. Y por otro lado, tampoco podemos nosotros competir con los medios comunicativos, ¿no? Porque mientras tú dices A, los medios comunicativos lanzan muchas posibilidades, ¿no? Más bien, hoy en día, el verdadero reto de los docentes del siglo XXI es cómo aprovechar estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas modalidades de transmisión de lo literario a favor de nuestro trabajo. Es curioso, ¿no? Deberíamos nosotros valernos de los nuevos medios de comunicación, del YouTube, de las redes sociales en general. ¿Cómo utilizarlas en los medios comunicativos? Hablo a estudiantes que dentro de muy poco van a egresar. Y a mí me gustaría que algunos en este momento pensaran de hacer trabajos de investigación referidos a este ámbito, qué es lo que está faltando, ¿no? Cómo aprovecharnos de los medios masivos existentes hoy para promover la literatura. Sería interesante, ¿no? Hoy que se habla mucho de los booktubers, hoy que se habla mucho acerca de los blogs, de los audiolibros, ¿cómo utilizar todos esos medios a favor de la enseñanza de la literatura? Ese es el punto sobre el que tú podrías hacer una investigación. Hoy en día, el análisis e interpretación de textos literarios no se puede hacer en ausencia del entorno cultural, social y literario. Más bien, la interpretación de textos surge del diálogo adecuado entre estos contextos y la textualidad misma. No olviden además que los estudiantes no son meros receptores, sino que a la vez deberían convertirse en productores de mensajes. Quiere decir que hoy la enseñanza de la literatura no solo debería conllevarnos a que los alumnos sean lectores, sino también productores. Usted recuerde que mientras más escritores haya, mientras más gente interesada en escribir haya, habrá más interés por leer, porque bien se ha dicho que quien lee
se sentirá motivado a escribir. Y obviamente podríamos decir que quien escribe debe también encontrar una motivación, un acicate poderoso en la lectura. Entonces, he ahí el trabajo, no solamente de que el alumno lea, sino que también produzca. Y llegamos a un aspecto esencial que también debería llevarnos a meditar respecto a la didáctica que se emplea en las aulas. Hoy se habla mucho de la metodología activa, o sea, participaciones grupales, diferentes estrategias de trabajo activo en las aulas, que incluso deberían incluir, ¿no?, valga la redundancia, que deberían incluir rasgos lúdicos. El docente de literatura no debe temer incluso a convertir el ámbito de las aulas en momentos de juego. Recuerden esto, jugando se aprende mejor. Y esto es algo que yo a lo largo de mis 18 años como docente he aprendido. Yo también he sido docente de aula y sé muy bien lo que significa eso. Por ejemplo, tan solo un ejemplo, ¿no? Cuando tú haces un cuento colectivo con tus alumnos, ¿no?, inicia un alumno o tú planteas un hecho y luego tus estudiantes tienen que ir completando la historia, ¿no? Por ejemplo, es muy divertido para ellos. Tan solo esa estrategia, ¿no?, de las muchas que hay, pueden ayudarte a que la literatura se convierta no solo en letra muerta, sino que la literatura sea algo vivo. Recuerdo que alguna vez en un colegio desarrollamos una entrevista al autor, ¿no?, y a los personajes de una obra, ¿no?, que es una de las formas que asume la lectura, ¿no?, la lectura viva, ¿no? Y un alumno asumió ser el autor del libro, ¿no? Le pedimos que investigara la biografía del autor y que se metiera y que actuara como si él mismo fuera el autor del libro, y los demás que fueran personajes de la obra y que iban a ser entrevistados por sus compañeros, ¿no? Entonces los alumnos se divertían y a la vez que se divertían, aprendían y valoraban lo literario. Entonces, como tú puedes ver, estas son solo muchas de las formas que se podrían emplear, ¿no? Incluso conozco a docentes, colegas de otros ámbitos, ¿no?, de otros países, que emplean la literatura como un medio de juego, utilizan títeres, incluso he visto a algunos docentes que se disfrazan dependiendo del personaje del que van a hablar, asumen el papel del personaje para poder contar parte de la historia y despertar el interés como animación de la lectura. Entonces hay muchas formas y yo creo que este podría ser un punto también que puedes incluir dentro de tu investigación si es que te interesa mejorar, ampliar este tema de la problemática de la didáctica de la literatura en el siglo XXI. Por último, la interpretación de textos e interacción didáctica. Lo más importante a la hora de trabajar con textos literarios en las aulas es el fomento de las destrezas comunicativas del estudiante. El aula debe apreciarse como un ámbito de creación, un espacio cooperativo de producción, circulación y recepción de textos. Se debe superar la concepción instrumentalista de la literatura a través de la pragmática. La meta que deberíamos nosotros lograr en las aulas es que los alumnos logren la habilidad simbólica por medio de la actitud crítica. Ese es el verdadero trabajo. Y si como docentes no hemos logrado que nuestros alumnos sean capaces de asumir una actitud crítica frente a los mensajes recibidos y que a la vez no sean capaces de producir textos en los que den a conocer sus opiniones, den a conocer sus juicios y sus análisis correspondientes, hemos fracasado en la interpretación de textos de carácter literario. Hablando ahora de la pragmática y para finalizar, no olvides que la pragmática, que
que es aquella que nos permite ver la literatura dentro del ámbito de la comunicación, está orientada básicamente en dos tendencias. La primera, que se conoce como la teoría de los contextos, y la segunda, como la teoría de la acción. Con relación a la teoría de los contextos, esta viene determinada por la naturaleza histórica, social, cultural e ideológica en la que viene marcada un texto y la recepción del texto literario. Sobre ello ha hablado mucho el autor Van Dijk, Theo Van Dijk, no te olvides, y Pratt, ¿no? Pratt es otro autor que también habla acerca de esta tendencia. Y la segunda, orientada a la teoría de la acción, y donde se ve más bien la producción del mensaje literario y que ha sido muy analizada por Austen y Searle, basándose en los aportes de la filosofía del lenguaje y la definición de los actos del habla. La pragmática de la comunicación literaria esclarece y define las características de la comunicación de la creación verbal entendida como un tipo específico de relación entre emisor y receptor. Los modelos y enfoques pragmáticos no excluyen los aportes de la hermenéutica y del estructuralismo. Más bien diríamos que los enfoques de la pragmática, que apareció recientemente, en realidad no tiene muchas décadas en el ámbito de la didáctica literaria, más bien ha tomado los aportes de la hermenéutica y del estructuralismo y los ha sabido desarrollar. Desde la perspectiva de la pragmática, ya desde los estudios iniciales que realizara Charles Peirce sobre el asunto, se decía con claridad que lo literario es un hipersigno y por tanto el trabajo del analista, del interpretante, es la de buscarle el sentido a todo ese sistema. Para lo cual jamás debería abandonarse los 4 rasgos de lo literario que deben tomarse en consideración a la hora de hacer la interpretación pragmática de la comunicación literaria. Nos referimos a la desautomatización, de la cual hablaban los formalistas rusos, donde se nos dice que precisamente cuando alguien lee literatura, debe recordar que está ante un lenguaje desautomatizado, quiere decir que no forma parte de las expresiones literarias, las expresiones comunicativas cotidianas, y más bien es el ámbito de la creación de un lenguaje particular, de un lenguaje literario. Luego está el otro rasgo, que es el carácter diferido, que el alumno debe entender que el encuentro entre el texto y el lector se da en ámbitos de tiempo y espacio diferentes, y por tanto reconocer esos espacios y tiempos distintos constituyen también una tarea fundamental a la hora de interpretar un texto. Luego está el rasgo de la ficcionalización. No debemos olvidar la teoría de los mundos posibles, que el alumno debe ser capaz de entender dónde termina lo ficticio, lo mimético, y dónde empieza la realidad, y cómo encontrar una relación entre ambas. Y por último está la transducción que implica la transformación de lo que la literatura nos da a conocer, porque los textos literarios no funcionan con el único objetivo de transmitir información, sino que realizan una transformación de los significados que poseen. Significa que una vez captado el sentido mismo del texto, una vez relacionado el texto con los diversos contextos que existen, solo así se puede producir un nuevo mensaje literario, que se considera pues la interpretación. Y la interpretación, como ya hemos visto a lo largo de este curso, es encontrar un nuevo sentido, si es que lo hay, a un texto. Pero recuerde, un nuevo sentido legítimo, que jamás abandone los límites que el texto produce. Ha sido un verdadero gusto dictarles este ciclo, estimados jóvenes, y de esta manera concluimos
la explicación teórica